Hola, soy Elena, tengo 29 años, soy soltera y, como dicen por ahí, libre y hermosa. No sé si me definiría exactamente así, pero me gusta esa frase. Lleva una ligereza que combina con quien era hasta hace poco. Alguien que creía tener la vida bajo control, aunque viviendo sola en un pueblo pequeño, sin grandes ambiciones más allá de vivir con dignidad y paz. Mi casa es una casita sencilla pero encantadora, rentada en San Lorenzo, un lugar donde todos se conocen y cualquier novedad se convierte en chisme antes de que ocurra. Llevo 3 años aquí. Siempre todo ha sido tranquilo. La renta pagada religiosamente a tiempo, ningún ruido con el propietario, el señor Carlos. Carlos es un hombre de 60 años, casado con un modo sereno y pocas palabras. Vive al otro lado del pueblo, lo que significa que rara vez nos vemos. Como la renta siempre se pagaba por depósito bancario, podía pasar meses sin verlo. Y sinceramente no veía motivo para acercarme más allá de lo básico. Al fin y al cabo, ¿tendría una mujer de 29 años para platicar con un hombre de 60? Era una relación cordial pero distante, o al menos lo era, hasta hace 8 meses. Fue en ese periodo cuando mi vida se volteó de cabeza. Trabajaba en una empresa local desde hace casi 4 años. Era un empleo modesto pero estable, suficiente para pagar las cuentas y ahorrar un poco. Pero la empresa empezó a hundirse y, como pasa en pueblos pequeños, las malas noticias corren rápido. Cuando llegó el despido, no fue sorpresa, pero el impacto fue inevitable. Aún me deben la indemnización, un tema que me da náuseas solo de recordar. Y la falta de oportunidades aquí me puso contra la pared. Cuanto más buscaba trabajo, más me daba cuenta de que no había a dónde ir. Las opciones eran escasas y tenía una reserva que planeaba usar para sostenerme hasta encontrar algo nuevo. Pero esa reserva no alcanzaba para todo. Tenía que elegir, o usarla para comer y sobrevivir, o para pagar la renta. El resultado era previsible. Empecé a atrasarme con la renta. Pasaron 2 meses sin que enviara un centavo a Carlos. Cada día que despertaba, sentía un peso en el pecho. Vergüenza, miedo, inseguridad. Todos los sentimientos se mezclaban. Imaginaba 1000 veces la conversación que tendría con él, pero siempre la posponía. Hasta que un día decidí enfrentarlo. Tomé el teléfono con manos temblorosas, respiré hondo y marqué su número. Bueno. Su voz sonó calmada, pero con esa energía firme de quien ha vivido mucho. Hola, señor Carlos. Soy Elena, la de la renta. Hablé casi en un susurro. Ah, mi chiquita. Respondió con una familiaridad que me sorprendió. Me enteré de lo que pasó con tu trabajo. No te preocupes por la renta ahora. Págala poco a poco cuando puedas. Quedé en silencio por unos segundos. Aquello quitó un peso enorme de mis hombros. Había preparado un discurso para justificarme y él simplemente me cortó con un gesto de generosidad que no esperaba. La llamada terminó con él diciendo: cuídate, lo demás lo vemos después. Aun con ese alivio temporal, las cosas siguieron desmoronándose. 4 meses después del despido, mis ahorros se habían evaporado. Me vi completamente sin dinero, contando monedas para comprar tortillas. Fue un periodo oscuro, no solo por el apretón financiero, sino por la sensación de estar perdida. Hasta que un día cualquiera, lo inesperado ocurrió. Regresaba del mercado con una bolsa casi vacía cuando vi a lo lejos la figura de Carlos acercándose. Mi estómago se revolvió. Listo, ahora viene a cobrar. Pensé. Pero no fue nada de eso. Se paró frente a mí, me miró de arriba a abajo y preguntó: Elena, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Había una sinceridad en su mirada que me desarmó. Intenté hablar de la renta, pero me interrumpió con un gesto de mano. Olvídate de la renta, no me debes nada. Puedes quedarte en la casa el tiempo que quieras sin pagar. No necesito el dinero. Lo que necesito es verte bien y sonriendo. No estaba preparada para oír aquello. Un nudo se formó en mi garganta. Me acerqué y lo abracé. No fue un abrazo rápido,
Fue de esos largos que dicen más que cualquier palabra. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. No hablo solo del acuerdo sobre la renta. Fue como si de repente viera a Carlos de otra forma. Dejó de ser solo el casero distante y pasó a ser un hombre real, con presencia, con calor humano, con una generosidad rara. El tiempo pasó y la amistad creció. Nuestras pláticas se hicieron más frecuentes, más largas. Había algo en su modo de escucharme que me hacía sentir segura, acogida y, de cierto modo, admirada. Hasta que un día hizo algo que jamás esperaba. Me entregó los documentos de la casa. La casa es tuya, Elena. Solo por hacerme sentir vivo de nuevo, ya valió la pena. Quedé sin reacción. Lo miraba a él, a los papeles, a mis propias manos, tratando de entender si era real. Fue un momento que mezcló gratitud, sorpresa y una extraña sensación de que mi vida estaba a punto de complicarse aún más. Y se complicó. Pocas semanas después, la tranquilidad se rompió. La hija de él, Daniela, apareció en mi puerta. Ya había oído de ella, pero nunca nos habíamos encontrado de verdad. Entró sin ceremonia, cerró la puerta detrás y se quedó mirándome. Sé todo, Elena. Sé de ti, de mi papá y de la casa que te dio. Sé todo. Su voz era afilada como un cuchillo. Quedé muda. Y te digo, estoy furiosa. Esto no se quedará así. Me vas a pagar caro por esto. Pensé que era una amenaza directa para echarme o llevarme a los tribunales. Pero lo que dijo después me dejó sin piso, a menos que nos entendamos. Me gustas y si nos arreglamos, olvido todo. No sabía qué hacer. El corazón me latía fuerte, el cuerpo tieso. La propuesta de ella era extraña, envuelta en un mix de desafío y atracción. Y había algo en su mirada que me decía que no bromeaba. No entraré en detalles, pero el hecho es que acepté no por pura voluntad, sino porque de alguna forma parecía la única salida para evitar un problema mayor. Desde entonces la dinámica de mi vida cambió por completo. Ahora, un día aparece Carlos, al otro Daniela. Y de repente me veo rodeada por una situación tan surreal que si me la contaran hace un año, me habría reído en la cara de la persona. Me llenan de regalos. Además de la casa, ya recibí dinero, un coche, pequeños lujos que jamás habría comprado sola. Es como si de repente hubiera pasado de una vida de dificultades a un confort inesperado. Pero con ese confort viene un peso, una sensación constante de que esta historia es un castillo de naipes a punto de caer. Y en medio de este juego silencioso hay alguien que no puede enterarse de nada. La esposa de Carlos, doña Sofía. Si ella sabe, todo acaba. Y no sé si el fin vendría con gritos, puertas azotando o algo mucho peor. Por eso sigo viviendo en esta cuerda floja, tratando de equilibrar gratitud, interés y miedo. Algunos dirían que estoy en una buena racha de mi vida. Yo diría solo que estoy en una fase que aún no sé cómo terminará. San Lorenzo siempre ha tenido un ritmo propio, casi perezoso. Las mañanas empezaban con el repique de las campanas de la iglesia, marcando las horas, y el aroma de café de olla escapando de las cocinas. Las personas se saludaban en la calle como si el tiempo se hubiera detenido en los 80. Era este escenario pacato que de alguna forma contrastaba con la turbulencia silenciosa que se había instalado en mi vida. Solía salir temprano a tomar café en el porche observando el pueblo despertar. El sol, aún tímido, pintaba las paredes de las casas con tonos dorados. Pero desde que la situación con Carlos y Daniela empezó, mi tranquilidad en esos momentos fue reemplazada por un hábito casi involuntario. Mirar a los lados como si estuviera esperando a alguien o temiendo ser observada. El ruido de pasos en la calle ya me ponía en alerta. Una sombra proyectada en la reja hacía mi corazón acelerarse. Era como vivir dentro de un secreto constante, donde cada sonido podía ser el anuncio de un descubrimiento. En una de esas mañanas, oí golpes en la puerta. Reconocí el sonido antes de abrir. Carlos tenía un modo particular de tocar, pausado pero firme. Cuando abrí, allí estaba con una sonrisa contenida y una mirada que parecía medir mi humor antes de hablar. «Buenos días, chiquita», dijo como siempre.
Buenos días, señor Carlos, respondí, sintiendo una extraña mezcla de confort y nerviosismo. Entró sin ceremonia, cargando una bolsa de frutas. Dijo que eran del huerto de un amigo, pero noté que había más que frutas allí. Había un cuidado silencioso, un gesto de quien quería marcar presencia. Mientras ponía las frutas sobre la mesa, habló de cosas banales, el clima, el nuevo puesto en el mercado, la política local. Pero había pausas largas entre las frases. Y en esas pausas el silencio decía más que las palabras. Era un silencio cargado, como si cada uno de nosotros estuviera consciente de algo que no necesitaba ser dicho. La primera vez que Daniela vino fue diferente. No hubo aviso ni toque en la puerta, solo un sonido de pasos decididos y de repente estaba en el umbral, mirándome como si ya fuera dueña de la casa. Daniela era alta con una mirada que mezclaba frialdad y curiosidad. Vestía con elegancia, un vestido ajustado de color rojo intenso que acentuaba sus curvas de manera sutil, zapatos de tacón alto que resonaban con cada paso, y accesorios plateados que brillaban bajo la luz del sol, como pendientes largos que rozaban sus hombros desnudos. Su presencia llenaba la habitación, y no podía evitar notar cómo el vestido se ceñía a su figura, creando una aura de confianza que era a la vez intimidante y atractiva. Entró y se sentó en el sofá, cruzando las piernas con gracia. ¿Podemos platicar?, preguntó, aunque su voz no dejaba espacio para negarme. Me quedé de pie sintiendo el peso de esa presencia. Fue cuando soltó la bomba, que sabía todo sobre mí y su papá. Las palabras no fueron dichas con rabia inmediata, sino con una calma peligrosa, una calma que dejaba claro que ella tenía el control. Y cuando hizo su propuesta velada, percibí que mi vida acababa de ganar una nueva capa de complejidad. Después de ese encuentro empecé a sentir como si estuviera siendo rodeada, no físicamente sino emocionalmente. No sabía exactamente cuáles eran las intenciones de Daniela, pero aparecía de vez en cuando, siempre con ese modo seguro de quien sabe más de lo que dice. Lo curioso es que incluso con toda esa atención, había momentos extraños de complicidad. Pequeños comentarios, miradas más largas, silencios que no eran hostiles, pero tampoco completamente amistosos. Era como si me estuviera probando, evaluando hasta dónde iría para mantener la situación bajo control. Los regalos empezaron a acumularse. Primero fue un conjunto de muebles nuevos para la sala, después un coche usado pero en excelente estado, pequeños depósitos en mi cuenta que aparecían sin aviso y sin firma. Sabía de dónde venían, pero fingía no saberlo. Era imposible no pensar en lo que esas gentilezas significaban, gestos de cuidado, intentos de comprar silencio o simplemente formas diferentes de marcar territorio. Tal vez todo al mismo tiempo. Y junto con eso venía la vigilancia silenciosa, una vecina que siempre estaba en la ventana cuando llegaba, un conocido que comentaba haber visto visitas importantes en mi casa. Cada comentario aparentemente inocente sonaba como una alerta. Entre todos los elementos de esta historia, había un nombre que no se decía con frecuencia, pero que flotaba sobre mí como una sombra. Doña Sofía, la esposa de Carlos. Nunca la vi de cerca, pero sabía que era una mujer respetada en el pueblo, con amistades influyentes y un temperamento firme. El simple hecho de imaginar que pudiera descubrir algo ya me dejaba inquieta. No sabía cómo reaccionaría, si vendría con palabras cortantes, si me confrontaría en la puerta de casa o si actuaría de manera más silenciosa, que en algunos casos es mucho más aterradora. Por eso vivo como quien camina en suelo inestable, un movimiento en falso y todo puede derrumbarse. A veces me sorprendo pensando que hay quien mira mi vida actual y siente envidia, una casa propia, un coche, dinero entrando sin que tenga que trabajar. Pero la verdad es que cada uno de esos beneficios lleva un peso. Es como sostener algo valioso con manos aceitosas, en cualquier momento puede resbalar y perderse. No sé cómo terminará esta historia. Puede que logre mantener el equilibrio y siga así por mucho tiempo. Puede que un día todo caiga de forma estruendosa. Lo que sé es que por ahora sigo jugando este juego silencioso, donde cada palabra, cada gesto y cada mirada cuentan más que cualquier contrato firmado. Fue en una tarde de viernes. El cielo estaba nublado y el viento soplaba de un modo que hacía que los árboles de la calle parecieran inquietos.
Estaba en la cocina lavando los platos cuando oí el sonido de un auto deteniéndose frente a mi casa. Miré por la cortina, no reconocí el vehículo. Era negro con vidrios oscuros, pero parecía lujoso. El motor se quedó encendido por unos segundos y luego se apagó. La puerta se abrió y para mi sorpresa, quien bajó no fue Carlos ni Daniela, sino una mujer. El taconeo resonó en la acera. Llevaba un vestido sobrio de color oscuro que se ajustaba elegantemente a su figura madura, zapatos de tacón bajo pero refinados que daban un clic suave al caminar, y accesorios discretos como un collar de perlas que colgaba delicadamente sobre su escote, añadiendo un toque de sofisticación que hacía su presencia imponente y atractiva de una forma sutil. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto y su maquillaje era impecable, destacando sus ojos penetrantes. Se paró frente a la reja, observando la fachada de la casa como quien evalúa una pieza en subasta. Sus ojos se movieron lentamente explorando cada detalle, hasta que encontraron los míos detrás de la cortina. Podría haberme alejado, fingir que no estaba, pero fue como si mis pies hubieran echado raíces en el suelo. El silencio de ese momento fue ensordecedor. Era como si todo el pueblo se hubiera detenido para ver. Entonces abrió un leve sonrisa. No una sonrisa cálida, sino una que mezclaba cortesía y cálculo. Levantó la mano y tocó el timbre. El sonido resonó por la casa y cada nota parecía sincronizarse con el latido acelerado de mi corazón. Mi mente se llenó de preguntas, ¿sabe? ¿Vino a confrontarme o es solo coincidencia? Caminé hasta la puerta despacio, cada paso pesado como un veredicto. Mis manos estaban frías. Agarré la manija, pero no la giré de inmediato. Detrás de mí la sala parecía más pequeña, las paredes más cercanas, como si la casa entera se estuviera encogiendo. Giré la manija. Cuando la puerta se abrió, sentí su perfume antes de verla por completo. Un aroma marcante que denunciaba cuidado y presencia. Me miró de arriba a abajo sin prisa, como quien ya sabe las respuestas, pero quiere observar la reacción del otro. Tú debes ser Elena, dijo con voz firme, sin elevar el tono. No era una pregunta, era una afirmación, una constatación cargada de subtexto. Solo asentí. Podemos platicar, completó manteniendo la misma media sonrisa que me dejaba sin saber si estaba ante un gesto de cordialidad o un aviso velado. Esa frase flotó en el aire como una hoja afilada. Sabía que cualquiera que fuera mi respuesta, mi vida cambiaría a partir de ahí. Aceptar significaba abrir las puertas, no solo de la casa, sino de toda la verdad que venía ocultando. Rechazar podría ser peor, un acto de desafío que tal vez ella no estuviera dispuesta a aceptar. Mientras pensaba, vi por el rabillo del ojo la sombra de otro auto acercándose. Otro vehículo se detuvo detrás del suyo. Lo reconocí de inmediato, era el coche de Carlos. El tiempo pareció ralentizarse. El viento sopló más fuerte, levantando polvo en la calle. Y por un instante quedé allí, entre la presencia imponente de doña Sofía frente a mí, y el inevitable reencuentro con Carlos detrás de ella. No sé qué pasará cuando esta puerta se cierre, o si se cerrará. Pero una cosa es cierta, el juego silencioso que he estado jugando hasta ahora está a punto de subir de nivel. ¿Qué secretos guarda doña Sofía en esa mirada calculadora? ¿Y qué hará Carlos al ver esta escena? Solo el tiempo lo dirá, pero siento que esto es solo el comienzo de algo mucho más intenso.